Existe actualmente en la iglesia un terrible fenómeno que se pudiera definir como un síndrome espiritual que está dañando congregaciones enteras y que a la vez está siendo uno de los mayores causantes de tanta apostasía. Y se trata del síndrome de Atenas, un terrible fenómeno espiritual que Pablo ya una vez encontró precisamente en la ciudad de Atenas, pero que se está repitiendo hoy en día nuevamente. Y en este video te quiero explicar en qué consiste semejante fenómeno y cuáles evidencias estamos viendo hoy y sobre todo cómo podemos ser guardados para no caer ante esta apostasía. Y ojo con esto que te voy a hablar y te animo a que te quedes hasta el final del video, porque muy pocas personas están hablando de esto hoy en día y la iglesia necesita ser advertida. Y es por esto que le voy a pedir, por cierto, que nos deje un fuerte like a este video para que recorra las redes sociales y muchos sean guardados. Mi nombre es Joel García, ya comenzamos. Aquí no tenemos al padre Abraham, pero tenemos al padre de la fe, Jonathan Mesa. Un fuerte aplauso para él. Yo le doy gracias a Dios. Porque quiero transmitirte que ustedes deben de ser así con sus hijos. Se los van a agradecer. Si tú eres una persona que no pasabas a diezmar, a ofrendar, a pactar, hazlo ahora. Tus hijos te están viendo. Un día te lo agradecerán. Hace unas pocas semanas publiqué un video muy llamativo y que ha estado llegando a las redes sociales, donde advertía a la iglesia del Señor a nivel mundial sobre la apostasía que estamos viviendo actualmente en la iglesia. Así como la palabra ya profetizó que sucedería justo antes que el Señor regrese en su nube a buscar a su iglesia. Y en este video explicamos no solo algunos fenómenos actuales que evidencian que sí hay apostasía en medio nuestro y que pudiéramos ser quizás la generación que vea los eventos del fin siendo cumplidos para la gloria de Dios, sino que además les hablé sobre una de las causas o raíz de tanta apostasía, refiriéndome a la influencia satánica, ya que la Biblia lo profetiza y que en el tiempo del fin, dice la palabra de Dios, muchos apostatarían de la fe. Oiga esto, escuchando a doctrina de demonios, por la cual es evidente que una de las razones por las cuales muchos han apostatado de la fe y han caído en herejías terribles es producto precisamente del engaño de los demonios que están influenciando a muchas personas, y especialmente a aquellos falsos maestros de la actualidad que están predicando falsa doctrina. Pero sucede que en ese video olvidé hablarles sobre otro factor que está siendo muy determinante y a la vez causante de tanta apostasía. Y también se trata del síndrome de Atenas. Este fenómeno, un fenómeno que estoy viendo en la iglesia de hoy en día y que lo he llamado así precisamente por lo que sucedió en la ciudad de Atenas cuando el apóstol Pablo estuvo allí. Y permítame explicarles lo que estoy hablando. Y para esto veremos el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 17, donde se relata el momento en que Pablo comenzó a predicar en Atenas. Y dice la palabra en el versículo 19, que tomándole los habitantes le trajeron al Areópago, donde diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto lo que estás hablando. Esto dice la palabra porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Presta atención, por favor, mi amado hermano y amada hermana. Noten lo que la Biblia acaba de decir acerca de los atenienses. Dice que ellos tenían una obsesión tremenda por decir o oír algo nuevo. O sea, alguna doctrina novedosa que digamos lo deslumbrara psicológicamente y emocionalmente. Y al leer esto debemos recordar que Atenas se encontraba en Grecia, donde el enfoque religioso cultural no se inclinaba ni a los milagros ni a las señales como sí aconteció en Israel quizás, sino que la mayor obsesión era adquirir sabiduría y conocimiento, así como una vez el apóstol Pablo evidenció cuando dijo, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pues sucede que en Atenas no solo había un afán por adquirir mayor sabiduría intelectual posible,
sino que además también había un hambre insaciable por oír algo nuevo de lo que las personas querían escuchar. Por lo cual, cada vez que un nuevo maestro llegaba a aquella ciudad, sus habitantes se reunían, se congregaban ansiosamente para oír qué podían aprender de nuevo. Y ojo, aunque el apóstol Pablo utilizó aquel fenómeno cultural, quizás para predicar el evangelio, necesitamos advertir que lamentablemente dentro de la iglesia de hoy en día ha estado aconteciendo el mismo fenómeno, pero en el ámbito espiritual, lo que yo he llamado el síndrome de Atenas, y te voy a dar en este video la evidencia por qué estoy diciendo estas cosas. Sabe que cuando comencé este canal es porque he visto personas trayendo herejías y enseñanzas, torciendo la palabra de Dios, usando sus propias palabras, y hasta se burlan del evangelio clásico, por decirlo así, el evangelio en el cual hemos nacido y hemos creído para la salvación y la vida eterna. Y el traer aquí en este espacio, en este canal, preguntas y respuestas bíblicas es sencillamente por mi pasión y el celo santo que Dios en su misericordia puso dentro de mí para exponer la palabra, digamos que la verdad de la Biblia y el evangelio clásico, puro y verdadero, como me lo enseñaron a mí aquellas personas que partieron ya con el Señor, y aún otros viven para la gloria de Dios. En Cristo, por favor, en este episodio te recomiendo de verdad que te tomes algo para el corazón, pues vas a escuchar las peores herejías, y por qué no decirlo, las peores tonterías de un famoso conocido en toda Sudamérica, Rafael Ramírez. Primero que todo les aclaramos, hermanos amados, que no tenemos algo en contra o algo personal contra Rafael Ramírez. Lo que sí estamos en contra es de las falsas enseñanzas y de las peligrosas herejías que está enseñando, que desafortunadamente muchos seguidores son capaces de apoyar estas insensateces que vas a escuchar en este momento. Por eso dije que esta palabra no es para todo mundo. Si usted padece del estómago, sálgase, porque le va a dar una diarrea mental en este momento. Usted está en problemas serios. No se meta en esta transmisión, porque esto es para gente de alto calibre. Hermanos, si ustedes no creen lo que este hombre dice, entonces ustedes no tienen conocimiento, según él. Pero esto que va a decir no es lo peor. Lo peor viene al final de este video. La escritura, donde antes de que Jesús fuera al Calvario de Gordón, no a morir en una cruz, que esa es una mentira del diablo. Jesús no murió en una cruz, eso es un cuento de Roma, que murió en una cruz. No, ese cuento de cruz era porque querían darle gloria al dios Talmuz, y el dios Talmuz era un dios que se manifestaba en cruces. Jesús murió en un palo así redondo, con las manos puestas así y los pies cruzados también. Así murió en un madero. Increíble escuchar esto de un apóstol tan supuestamente usado, enseñando este argumento que enseñan los testigos de Jehová. Hermanos míos, ¿cómo explicar algo así? Tiene que ser única y exclusivamente a la luz de la palabra, porque para darle claridad a este tema, tiene que ser a la luz de la palabra. Los testigos de Jehová se basan en el siguiente texto, Gálatas 3, versículo 13, maldito todo aquel que muere en un madero. Ya que en este momento, casi 3 años después de comenzar a traer enseñanza de la palabra de Dios, con algunas dificultades, hemos estado luchando y batallando en el Señor, donde lamentablemente hay para este entonces muchos predicadores motivacionales y enseñando nuevas herejías en las redes y alejando a las personas de la verdad. Así que comprobemos esto de una vez por todas, para que no te dejes engañar. Estudiemos esta imagen, hermanos, con la que nos quieren hacer creer que Jesús en realidad murió en un madero y no en una cruz. Como podemos ver en esta imagen, solo hay un clavo atravesando las manos de todo aquel que es crucificado en un madero de esta forma. Pero miremos qué nos dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, ojo aquí, hermanos amados, de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré esto. Lo dijo Tomás. Como pudieron ver, hermanos amados, Tomás habló de clavos en sus manos. Esto significa que eran más de uno. Lo está hablando en plural. Pero no nos quedemos ahí, hermanos míos. Miremos lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza, ojo, sobre su cabeza la acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Está hablando claramente que sobre su cabeza estaba este letrero: Rey de los judíos. Está hablando sobre su cabeza, no sobre sus manos. Y aquí no se puede usar ese argumento de que el letrero era muy pequeño y que se puso en medio de su cabeza y sus brazos.
Eso es imposible. Y la misma palabra de Dios nos va a contar por qué. Juan capítulo 19, versículo 19 nos dice y nos lo aclara. Dice que Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. O sea, hermanos míos, que el letrero se podía ver desde la distancia. Así, hermanos, que la palabra es muy clara. El letrero era grande y estaba sobre la cabeza de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, y una cruz hecha de madera. Así que, amados hermanos, ustedes tienen la respuesta aquí de la palabra de Dios y pueden decidir cuál es más confiable: el argumento de este profeta o apóstol, o lo que realmente dice la palabra de Dios. Y eso santo y el amor a la verdad y el llamado que el Señor me ha hecho, me ha motivado para comenzar este canal, no para traer algo nuevo, ni nueva revelación nueva, sino sencillamente para enseñar con claridad la doctrina de la palabra, el clásico y verdadero, como yo lo llamo, y que ha funcionado durante siglos y siglos para salvar billones de personas, por lo cual le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor por canales como este y otros muchos, evidentemente, que todavía son parte del remanente, que predican la verdad de manera interesante, sin añadirle, sin quitarle, sin restarle a la palabra de Dios. Pero si usted es celoso de la verdad, al igual que su servidor, seguramente comprende de lo que estoy hablando en mi corazón, mi amado hermano. Hay muchos creyentes hoy en día que han estado abandonando el evangelio clásico, el evangelio verdadero, aquella doctrina fundamental de la palabra, para escuchar nuevas fábulas en las redes, a predicadores motivacionales, digamos que aburridos del evangelio, no por falta de eficacia de sino por la apostasía de este tiempo, y que se han inclinado, por lo tanto, a escuchar nueva doctrina, así como el apóstol Pablo profetizó cuando dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Yo creo que estamos ahorita en Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Voy a soltar una bomba para los que creen que saben Biblia. Después hay un montón de gente que se contamina, que cree que alguna vez sabe Biblia. Durante mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios es masculino. O sea, hemos tenido la figura de Dios como que Dios es varón. Sin embargo, uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Y el Shaddai significa el que te amamanta, el que tiene los pechos, los senos grandes para alimentarte. Entonces, según ese verso, no es varón. Según ese verso, no es masculino. Según ese verso, es femenino. Se la dejo ahí picando, que alguien me responda a eso. Ay, ella estuvo loca. Esa estuvo picante esa. Bueno, ahí se la dejo. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que la última figura de la iglesia tiene apariencia de mujer. Note que la profecía dice que la gente abandonaría la doctrina sana y verdadera, y que tendrían comezón de oír, o sea, deseo porque alguien les acaricie la oreja. Esto simbólicamente, con nuevas palabras y revelaciones a las cuales la Biblia llama fábula, porque son enseñanzas sensacionalistas que apartan a las personas de la verdad, y que lamentablemente hoy en día estamos viendo predicadores así en las redes, poniendo en duda la doctrina fundamental que la iglesia ha creído durante siglos para la salvación y para tener la vida eterna en el Señor. El enemigo ha intentado, hermanos, sacarme el gozo que traigo, pero es que sabemos que va a ser algo precioso ese día. Ha querido quitarme el gozo. ¿Cómo me ha querido quitar el gozo? Con cositas que a veces comentan por aquí, y yo digo, bueno, Señor, ellos no son tus hijos. Otro, por ejemplo, diciendo que tienen una nueva doctrina o revelación,
que Dios le dio para este tiempo. A otros rebajando los estándares de santidad en la iglesia. Otros introduciendo sus cultos, prácticas satánicas como el yoga, la meditación, la psicología, hasta baile y en otros casos hasta diciendo verdades a medias para introducir falsa doctrina. Como por ejemplo, un predicador de la ciudad de Florida que dijo hace poco que como la Biblia dice que Jesús es la palabra, pues que eso significa que la Biblia entonces no es realmente la palabra de Dios, sino que es Cristo. Y me asombró ver cómo la gente en esa congregación se entusiasmaron y aplaudieron con aquella supuesta revelación, cuando en realidad, aunque Cristo nuestro Señor evidentemente sí es la palabra, eso no quita que la Biblia también sea la palabra de Dios, y Cristo y la palabra son uno, por la cual con aquella palabra induciendo una verdad a medias para dar una falsa doctrina. Lo que aquel maestro estaba haciendo era llevar a la gente al cristianismo progresivo y a las corrientes heréticas que le quitan importancia a la Biblia, diciendo que ella no es realmente la palabra de Dios. Y la razón por la cual esta gente cae en las garras de estos falsos maestros es precisamente por esa hambre o comezón de oír, por escuchar nuevas revelaciones que les emocione el alma. O sea, estamos hablando del síndrome de Atenas. Y es aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, donde quiero darte una palabra de exhortación que necesitas escuchar. En primer lugar, nunca, y 3 veces como el Señor se lo repitió al apóstol Pedro, nunca abandone la verdad de la palabra de Dios por nuevas fábulas sensacionalistas. El evangelio es sencillo, es clásico, es verdadero, y la misma doctrina que funcionaron hace 2000 años atrás siguen funcionando hoy mismo. Y evidentemente la cultura han cambiado. Quizás tenemos un lenguaje distinto, gobierno más civilizado, de repente tenemos ahora la mejor tecnología. La iglesia quizás incluso hasta liturgia sutilmente diferente, a disponer de mayores comodidades, etc. Pero la doctrina del evangelio, la base fundamental, donde fue sembrada a través de la palabra, no puede cambiar, porque ella tiene que seguir constante y no modificar la palabra de Dios por ningún motivo. En el libro de los Proverbios dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, la palabra de Dios dice así: yo testifico a todo aquel que oye esta palabra de las profecías de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que está escrita en este libro. En el versículo 19 continúa diciendo y dice: y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi amado hermano, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. Y es por eso que es vital que usted se lea mucho la palabra de Dios allí en su hogar, en su trabajo, donde se encuentre. Pero también que solo se alimente de buenos predicadores acerca de los cuales usted sepa que tiene buena doctrina. Y que no se nutra de cualquiera que agarre un micrófono y una cámara para propagar chismes y fábulas y herejía disfrazadas de medias verdades o disfrazadas de verdades. Elija, por lo tanto, bien de dónde se alimenta usted y no consuma contenido chatarra que le aleje de la verdad y el amor de Cristo, en el cual una vez usted fue llamado. Aférrese a la verdad de la palabra de Dios. No deje que ningún viento de doctrina le mueva de la verdadera fidelidad de Cristo. Permanezca en la verdad. Haga fundamentos. Crezca en la raíz de la fe. Crezca en la fe. Crezca en la seguridad que usted tiene en la palabra de Dios. La convicción de la verdad de la palabra de Dios, para que nadie le pueda engañar a usted. Y voy a terminar este video aquí, pero te voy a pedir que si este video, esta enseñanza te bendijo y te inspiró, para que por favor nos des un fuerte like y lo compartas en las redes sociales, para que otros sean también bendecidos. También te voy a recomendar que veas a continuación 2 videos que sé que te van a ayudar muchísimo. Y uno de ellos se trata sobre
la profecía a la cual Satanás tiene mucho miedo. Y el segundo se trata de un video donde explica por qué Satanás peleó con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés, para no ser desviado de los vientos de doctrina que usan estas enseñanzas para engañar a las personas diciendo que el infierno no existe y que el alma cuando muere duerme en un sueño profundo. Así que le voy a dejar el enlace de todos los videos en la sección de comentarios. También le voy a dejar el enlace de nuestro WhatsApp, de nuestro grupo de WhatsApp. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Si no hemos partido de este mundo o si Cristo ha venido a buscar a su iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.